La cámara del ático. ¿Están listos para esto? Hola comunidad, quiero contarles la experiencia más aterradora de toda mi vida. Sé que muchas de las historias que escuchamos parecen sorprendentes, pero cuando cosas completamente inexplicables empiezan a pasar en tu vida, es cuando normalmente comenzamos a creer en lo sobrenatural, pero ya es muy tarde. La casa a la que nos habíamos mudado era nueva. Bueno, para nosotros. Me encontraba revisando el ático y tenía la esperanza de encontrar algo de valor, al menos para venderlo a buen precio. Mis dos hermanas me decían que si encontraba algún adorno para decorar la sala les avisara. Bajé unas 4 cajas y como ellas habían terminado sus quehaceres, decidieron ayudarme a revisarlas. Había un montón de cintas de video, todas con etiquetas de nombres. Parecía que no eran tan valiosas para la familia que vivía en la casa y decidieron olvidarlas ahí. Al igual que un montón de fotos familiares, Lía, mi hermana mayor, decidió que lo mejor era poner esas fotos y cintas de video en el sótano, en caso de que la familia que antes habitaba la casa decidiera volver por sus cosas. Encontramos juguetes llenos de polvo, olvidados por completo en muy buen estado, televisores viejos, artículos de belleza, ropa vieja, entre otras cosas. No había nada de valor, aunque Brandy, mi hermana menor, decía que limpiar los juguetes y venderlos era una buena idea. Lía y yo no le hicimos caso, así que dejamos los juguetes a un lado, ignorando por completo su idea. Cuando revisamos la última caja que habíamos bajado, encontramos una cámara que no tenía nada de polvo, como si recién la hubieran puesto ahí, pero era raro, ya que estaba al fondo de la caja. No era posible que no estuviera sucia por ninguna parte, pero así era. La encendimos y la batería estaba en perfecto estado. Tratamos de revisar la galería, pero estaba vacía. Pensamos que tal vez debía tener algún problema o estaba defectuosa, ya que era una cámara profesional y esas son un poco costosas. La dejamos a un lado esperando revisar todo para luego echarle un vistazo con la esperanza de que funcionara. Organizamos todo y revisando unas carpetas que creíamos estaban vacías, encontramos 3 sobres amarillos. Cada uno se titulaba Foto 1, Foto 2 y Foto 3. Lía insistía en que debíamos revisar esos sobres, pero Brandy y yo no estábamos de acuerdo y decidimos meter todo en las cajas para revisar la cámara e indagar a ver si tenía algo dañado. Lía no quedó contenta, así que decidió no guardar las cartas de nuevo en la caja, sino que las conservaría para leerlas más tarde. No protestamos y no dijimos nada. Guardé las cajas en el ático y bajamos a la sala para inspeccionar la cámara. Brandy le tomó una fotografía con su celular para buscarla por internet y ver cuánto valía en caso de que decidiéramos venderla. Fue una gran sorpresa cuando descubrimos que era una cámara muy especial y que su valor excedía los $20,000. Brandy intentó persuadirme rápidamente para venderla, pero pensé que si costaba todo eso, quería decir que era una muy buena cámara y sería mejor para nosotros el conservarla y darle un buen uso. Parecía estar nueva de todos modos. Le tomé unas cuantas fotografías a la sala y salían en perfecto estado. El lente enfocaba de una manera perfecta y el zoom parecía sin estrenar. Lo debatimos los 3 y al final decidimos que la conservaríamos. Se la mostramos a nuestros padres y contentos nos dijeron que era una suerte conseguir una de esas en tan perfecto estado. Ya habíamos olvidado que la encontramos sin una pizca de polvo. Estábamos tan emocionados por tomar un montón de fotografías que no pensábamos en otras cosas. Salíamos y tomábamos fotos de paisajes, carretera, el cielo o de lo que más nos gustaba. La cámara estaba en perfecto estado. La manipulábamos sin ningún problema. Lo extraño comenzó a suceder el día que fuimos al zoológico.
Era la primera vez que le íbamos a tomar fotos a un ser vivo, ya que ni siquiera nosotros nos habíamos fotografiado. No logro recordar por qué. Lo más común que se puede hacer al encontrar una cámara es tomarle fotos a los demás, pero nosotros no fuimos uno de esos casos. Primero fotografiamos a los puercoespines. Lía los acercaba con comida en su mano y yo aprovechaba para captar una fotografía con el mejor ángulo. Las siguientes fueron un par de serpientes, luego los cocodrilos y así seguimos con varias especies hasta finalizar con unos loros exóticos, que eran el centro de atención ese fin de semana pues eran nuevos. No vimos cómo habían quedado las fotos y tampoco nos fotografiamos a ninguno de nosotros nuevamente, solo a los animales. Revisamos la galería al volver a casa y fue cuando creímos haber encontrado el defecto en la cámara que pensábamos estaba en perfectas condiciones. Resulta que en las fotografías de los animales aparecía una sombra al lado de cada animal. Brandy y yo pensamos que podía ser un defecto del lente, o que por estar guardado quedó defectuoso, pero Lía insistió en analizar mejor cada foto, hasta que nos dijo que eso no parecía un error del lente, ya que la sombra se asemejaba mucho a la de un hombre y no aparecía en el mismo lado en cada foto, sino que variaba según la posición del animal. Por ejemplo, a los tigres les apareció del lado derecho, ya que del otro lado estaban los árboles, y en las fotos de los loros apareció detrás de ellos. Esos loros salieron perfectamente, y parecía ser como Lía decía, ya que de tratarse de un error del lente, afectaría el enfoque del pájaro, pero no fue así. Fue entonces cuando nos recomendó deshacernos de la cámara, que por algo estaba ahí guardada a pesar de estar en perfecto estado. Brandy se negó, diciendo que todo se solucionaría cambiando el lente, pero aún así Lía dijo que se negaba a salir en alguna de esas fotos y nos pidió que si la íbamos a conservar, no la fotografiáramos a ella. Pensé que mi hermana estaba siendo un poco paranoica y dramática. Esa sombra no debía significar nada, pero solo Brandy y yo pensábamos así. Decidimos dejar la cámara en un estante de la sala y comentarle a papá que queríamos cambiarle el lente ya que estaba defectuoso. Él también miró las fotos que le tomamos a los animales del zoológico y estuvo de acuerdo con nosotros en que era un defecto del lente y que tan pronto como averiguase cuál podría servirle, lo iba a comprar para cambiárselo. En la cena de esa noche, Lía trató de persuadirlo para que Brandy y yo echáramos la cámara a la basura, pero dijo que no había nada de qué preocuparse y le dijo que se tranquilizara. No le prestamos atención a lo que Lía nos había dicho, pero de todas formas dejamos de usar la cámara. No tenía sentido tomar fotografías que iban a ser arruinadas por lo que creíamos que era un defecto del lente. A la mañana siguiente, y mientras fue al mercado, a mamá le regalaron un listón para perros que decidimos ponerle a nuestra mascota. Se veía tan bien que Brandy tuvo la idea de fotografiarla, pero con la cámara que habíamos encontrado en el ático. Le advertí que saldría dañada la foto y que esa mancha negra iba a salir. No me hizo caso, y para ser honesto, sí quería que fotografiara a mi perrita con la cámara. La resolución y calidad de las fotos eran muy superiores a las de cualquier celular, y contaba con la esperanza de que esta vez no saliera esa extraña sombra. Brandy tomó la foto, y sí, la sombra de nuevo salió, pero esta vez sí nos alertamos. Habíamos fotografiado a nuestra perrita justo delante de los muebles y esta vez esa sombra se parecía más a una persona, pero eso no fue lo que nos asustó, sino que no había salido de pie. Esa cosa estaba sentada en el mueble detrás de nuestra perrita. Esa vez pensamos que sí era posible que Lía tuviese un poco de razón y que el problema no era el lente, sino la cámara en general y que lo mejor era deshacernos de ella. Esa vez no le dijimos nada a nuestros padres y solo la volvimos a poner ahí, en el estante de la sala. A mediodía, vimos por redes sociales la noticia de que varios animales habían muerto repentinamente en el zoológico que habíamos visitado días antes. Revisé la noticia y corroboré que los animales que murieron fueron de la misma especie a la que nosotros habíamos fotografiado. Pensé que podría estar tranquilo si revisaba las fotos y las comparaba con la lista de animales fallecidos, y fue cuando me llevé la sorpresa de que coincidían.
No solo era la misma especie, parecían ser los mismos animales. A algunos no les publicaron la foto, pero sí el nombre de cada animal. Era una coincidencia tremenda. Y no me limité a pensar que eso era. Así que se lo comenté a Leah y a Brandy, pero ellas estaban viendo la misma noticia con una mirada perturbada, clavada en el celular. Lo próximo que pensamos fue que lo único que podía confirmar que la cámara tenía algo que ver era la muerte de nuestra mascota, y como la más apegada a ella era Brandy, dijo que debíamos llevarla al veterinario para asegurarnos de que ella estaba bien. Así lo hicimos, pues mamá nos llevó. Le hicieron todo tipo de análisis y los resultados arrojaron que todo estaba en perfecto estado y que ella no corría ningún peligro. No fue hasta la noche que nos dimos cuenta de que estaba muy inquieta. Chillaba por toda la casa y se negaba a comer. Mis padres no se preocuparon tanto, pero nosotros ya sabíamos lo que a nuestra mascota le iba a pasar. A la mañana siguiente, la encontramos sin vida en la sala. No había señales de maltrato ni sangre, solo estaba ahí sin respirar, muerta. Nuestros padres decían que pudo haberse tratado de un paro cardíaco, pero lo seguro es que había sido esa cámara. No sabíamos cómo pasaba. La sombra que aparecía en cada foto debía estar relacionada con las muertes de los animales y la de nuestra mascota. Leah y Brandy se negaban a tocar la cámara, pero yo quise revisar nuevamente las fotos y fue cuando me llevé la sorpresa de que solo había una, la foto que le tomamos a nuestra mascota. Las que habíamos tomado en el zoológico habían desaparecido. Alguien las había borrado y fue cuando comencé a discutir con mis hermanas, culpándolas de que una de ellas dos debió ser quien borrara esas fotografías, pero ambas aseguraban que no habían tocado esa cámara. Pensé que Leah, al ser la que nos había advertido, no se acercaría a la cámara, pero Brandy no era de mentir, y mucho menos a nosotros, sus hermanos. De algún modo las fotos habían desaparecido sin que nadie tocase la cámara. Enterramos a nuestra perrita en el patio, soltando una que otra lágrima, pero con una nostalgia enorme. Nos sentíamos culpables de lo que había sucedido, ya que si no le hubiéramos tomado esa foto, todavía estuviera aquí. La cámara no la retiramos del estante, ahí la dejamos y no volveríamos a tocarla, o eso creíamos. 22 días después, celebramos el cumpleaños de Brandy. Se hizo una pequeña fiesta donde invitó a sus amigos y se la pasó muy bien. La cosa es que no nos dimos cuenta de que días antes, papá había cambiado el lente de la cámara sin darnos cuenta y sin decirnos nada. Y cuando llegó el momento de tomarnos la foto con Brandy, cuando solo estábamos con ella, Leah y yo, papá nos fotografió con la cámara que habíamos encontrado en el ático. Creímos que se trataba de una cámara diferente. Fuimos muy descuidados al no darnos cuenta inmediatamente. Cuando Leah se percató de ello, notamos que estaba temblando y sudando. Decidí que lo mejor era que yo revisara la foto, esperando calmarla con la esperanza de que saliera sin esa sombra y que el problema era el lente. Desafortunadamente, incluso con el lente nuevo, salió con el defecto. Pero esta vez no fue una sombra, sino 3, una detrás de cada uno de nosotros, y no estaba borrosa, se veía claramente que era la sombra de una persona, totalmente oscura, casi parecía una perfecta edición. Fingimos tranquilidad por el resto de la fiesta, o al menos así lo hicimos Brandy y yo. Leah tuvo que subir a su habitación para que nadie la viera, y le inventamos una excusa a mamá. Cuando la fiesta terminó y limpiamos la casa, me senté con Brandy en la sala. Estábamos observando la foto. No había ninguna certeza de que los 3 íbamos a morir, pero ya era evidente de que esa sombra no era un defecto del lente, sino que la cámara tenía algo que no la hacía especial, sino peligrosa. Cuando Leah bajó, comenzamos a debatir los 3 sobre lo que íbamos a hacer. Pensamos que si le decíamos a nuestros padres no nos iban a tomar en serio
y por lo que sabíamos, teníamos menos de un día para encontrar una solución o perderíamos la existencia. Lo primero que hicimos fue llamar a la familia que antes vivía aquí, preguntándoles si sabían algo sobre la cámara, pero solo con mencionar esa palabra nos colgaban la llamada. Dedujimos inmediatamente que sí sabían y que habían tenido también problemas con ella. El simple hecho de que nos colgaran nos decía que no pudieron encontrar una solución, o al menos no nos la iban a decir. Fue extraño. Al llamarlos nos contestó una señora que se escuchó muy amable. La cosa cambió drásticamente cuando le comentamos sobre la cámara, como si una falta de respeto hacia ella se tratase. No teníamos más opciones, y fue cuando nos inquietó el tema de los sobres amarillos que Lía había conservado. Se los mencioné e inmediatamente fue a buscarlas a su habitación. El primero que abrimos fue el que decía Foto 1. Fue una sorpresa impactante ver que dentro del sobre estaba una foto de Brandy, pero no cualquier foto. Era como la que papá nos había tomado. La hubieran impreso y recortaran solo la cara de Brandy para meterla en el sobre amarillo. Eso era imposible. El papel todavía tenía algo de polvo y la foto que papá nos había tomado no pasaba de 1 hora antes de abrir el sobre. En medio de la desesperación discutí con Lía. Le dije que si se trataba de una broma por parte de ella, me iba a molestar mucho y nunca lo iba a olvidar, pero con solo mirarla hacía que las palabras sobraran. Mi hermana no había sido. Fue cuando decidimos abrir el siguiente sobre, el que decía Foto 2. Así como en el anterior, solo miramos la foto. Era yo esta vez. Solo mi rostro recortado de la misma foto que papá nos había tomado 1 hora antes. Nada de eso tenía sentido, y ya sabíamos lo obvio, que era el contenido del tercer sobre, el que decía Foto 3. Pero había algo muy raro en ese sobre. La foto de mi hermana se repetía 3 veces. No conseguimos explicación alguna de cómo alguien había logrado tan impactante escena. No era posible. Ni siquiera pensar en una manera en que se pudiese hacer tenía sentido. Nos volveríamos locos antes de llegar a una posible conclusión. Decidimos que lo único que nos quedaba por hacer era leer una carta que venía dentro de un sobre, y comenzamos con ella. Lo primero que decía era información detallada y muy íntima de Brandy. Incluso se mencionaba a la persona con quien ella había tenido su primera experiencia. Fue vergonzoso para ella, pero dedujimos que esa información estaba ahí para que nos diéramos cuenta de que lo sabían todo sobre ella. Lo demás que leímos, sí lo sabíamos Lía y yo. Más abajo había unas instrucciones diciendo que ella sería la primera en ver a esa sombra que salía en las fotos, y lo que ella debía hacer era fotografiar a esa sombra antes de que le hiciera daño. Si hacía eso, se salvaría. Cabe mencionar que la carta decía que todos veríamos a la sombra pero por turnos, y que cada que nos tocase, solo nosotros podíamos verla, lo que quiere decir que esta primera vez solo Brandy vería a esa sombra, luego yo y por último Lía. Meditamos mucho sobre lo que podía estar sucediendo. Pensamos en que por algo nuestros padres habían comprado esta casa a tan bajo precio, o del por qué la vendedora los persuadía tanto para que la comprasen. Tal vez alguien quería que viviéramos aquí para encontrar esa cámara a propósito. Sea quienes fueron, debían ser gente muy peligrosa, y aunque no nos gustaba la idea, nuestra única opción era seguir esas instrucciones para poder salvarnos. Todo parecía minuciosamente orquestado. Esa noche, mamá tenía que salir con papá, quien iba a tener una cena con sus nuevos jefes y no podían faltar, sin importar lo que les dijéramos, no se iban a quedar. Lo que más queríamos es que cuando regresaran encontraran a sus 3 hijos con vida. Solo pasó 1 hora desde que se habían ido cuando comenzamos a escuchar ruidos extraños en la casa.
Dedujimos que esa sombra ya iba a aparecer para cobrarse la existencia de Brandy, pero entonces teníamos un problema enorme. No hallábamos la cámara. La buscamos por todas partes, pero no la encontramos. Los tres asegurábamos que la habíamos dejado en la mesa al lado de la cocina, pero ya no estaba ahí. Mamá y papá no la habrían tomado, y para asegurarnos los llamamos, contestó papá, quien dijo que revisó la cámara y vio que la mancha, como él le decía, seguía saliendo, así que decidió volverla a poner en el ático, asegurando que después nos compraría una nueva. Parecía que aquel ente demoníaco estaba ahí con nosotros y nos escuchaba, ya que al colgar, todos los ruidos se concentraron en el ático. Corrimos para ir a buscarla, ya que solo con ella podríamos salvarnos, y cada segundo era crucial para Brandy. Nos desesperamos al no tener la cámara en nuestras manos, y era inimaginable el peligro que conllevaba el subir a ese ático oscuro. Brandy se ofreció a subir y a encontrar la cámara. Leah y yo aceptamos solo por el hecho de que si la sombra estuviese allá arriba, ella podría aprovechar para fotografiarla. En esos momentos yo no podía creer lo que estábamos haciendo. A menudo lloraba y Leah estaba peor, pero la cosa era que no podíamos quedarnos sin hacer nada. Moriríamos antes de que nuestros padres volvieran y nunca sabrían lo que había sucedido. Observé a mi hermana menor subir esas escaleras al ático con el ruido de las cajas moviéndose y artefactos de vidrio quebrándose. Le aseguré que después de que ella subiera lo iba a hacer yo y que no la dejaría sola, pero fallé. Apenas ella subió, la puerta del ático se cerró violentamente y ni Brandy ni yo pudimos abrirla de nuevo. Aparte de los ruidos, se escuchaban los gritos de Leah hacia Brandy, gritándole que buscara la cámara y encendiera la luz del ático. Trataba de hablarle, y Leah no dejaba de gritar mientras los sonidos ahí adentro se hacían cada vez más fuertes, hasta que lo próximo que escuchamos fueron alaridos de nuestra hermana, gritando desesperadamente que eso estaba ahí con ella. Fue un momento que duró mucho, y minutos después los ruidos cesaron. Leah le gritó a Brandy, y luego yo le pregunté si lo había logrado. Segundos después, pudimos ver por los bordes de la puerta el reflejo instantáneo del flash de la cámara, y después de unos segundos, se abrió la puerta del ático. Cuando Brandy bajó, le vimos arañazos en el rostro y una herida poco profunda en los muslos. Eso que había fotografiado le había hecho daño allá arriba. Le quité la cámara y le dije que iba a ver qué era esa cosa, y ella me detuvo. Me dijo que lo mejor era que no supiéramos el aspecto de ese demonio, y que ella solo lo había logrado porque al encontrar la cámara comenzó a ser atacada, y tomó la foto sin siquiera ver lo que tenía frente a ella, ya que la luz del ático se había apagado. Leah y yo pensamos en que nuestra hermana menor había tenido un golpe de suerte y que gracias a eso se había salvado. Ahora faltábamos nosotros dos. Bajamos corriendo a la sala, solo esperando el momento en que esa cosa apareciera y yo pudiese verla para tomarle la foto, y que así solo quedara Leah por hacerlo. Más o menos media hora después de lo de Brandy, los sonidos volvieron, y esta vez se concentraban en toda la casa. Los sartenes se salían de sus gabinetes y escuchábamos las puertas de nuestros cuartos abrirse y cerrarse violentamente. Cuando todo se calmó, escuchamos como si alguien bajara las escaleras. En ese momento Leah me gritó que tomara la foto hacia esa dirección y así lo hice. Casi al instante en que la tomé, todos los vidrios de la casa se quebraron, como si algo hubiese explotado ahí en la sala. Supe en ese momento que había logrado fotografiar a esa cosa, aunque no pude verla como decía en la carta. Por esa razón, solo había una manera de asegurarnos, viendo la foto en la galería de la cámara. Sí lo había logrado. La foto reflejaba esa misma sombra que veníamos viendo bajando las escaleras de una forma tan tranquila.
como si ni intenciones de hacernos daño tuviera. La casa había quedado destrozada, pero al menos Brandy y yo estábamos fuera de peligro. Solo nos faltaba Leah, así que le di la cámara y Brandy y yo la abrazamos, diciéndole que lo lograría. Ella tenía un miedo aterrador. En su mirada se podía apreciar. Sus manos temblaban y empeoraron cuando le entregué la cámara. Pasó más o menos una hora y los sonidos de nuevo volvieron a la casa, pero esta vez no eran cosas que se movían. Escuchábamos pasos de personas corriendo por toda la casa. Incluso podíamos sentir la presencia de alguien pasar justo frente a nosotros, al igual que el sonido de sus pasos. Eran muchas personas, sin duda. Estaban en el segundo piso, en el ático, en el sótano, incluso ahí con nosotros. Cuando volteé a ver a Leah, noté que tenía los ojos muy abiertos, llorando y pálida. Llegué a la conclusión de que ella estaba viendo a todas esas personas que corrían por la casa. Así que la tomé de la mano y le dije que lo iba a lograr y que en cuanto viera a esa extraña sombra le tomase una foto. Ojalá no le hubiera soltado la mano. Me hubiera gustado que alguien me hubiese dicho que esa era la última vez que iba a tocar a mi hermana. De un momento a otro, los sonidos se calmaron. Y entonces algo tomó a mi hermana de la pierna y la jaló, arrastrándola. Era algo que no podíamos ver y la llevó hacia la cocina. Nosotros corrimos detrás de ella, pero era imposible alcanzarla. Cuando estábamos cerca, eso que la tenía por la pierna la llevó bruscamente hacia el corredor, golpeándola y haciendo que saliera disparada por la ventana. Salimos inmediatamente y no notamos que mi hermana mayor ya no tenía la cámara en sus manos. Cuando salimos al patio, la vimos tirada en el piso, a un lado de la piscina. Leah ya no se encontraba con vida. Ese espectro había cobrado su existencia y ella no pudo hacer nada para defenderse, ni nosotros para ayudarla. Cuando nuestros padres llegaron, se toparon con la casa casi destruida por dentro y nos encontraron en el patio gritando y llorando al lado del cuerpo de nuestra hermana mayor. Rápidamente la casa se llenó de policías y una ambulancia que en vano se llevó a nuestra hermana, ya que no pudieron hacer nada para reanimarla. Le contamos lo sucedido a nuestros padres, después a la policía y nadie nos creyó. Nuestros padres se pasaron meses debatiendo entre si lo mejor era internarnos en un manicomio a Brandy y a mí. Al final, mi hermana y yo nos mudamos a vivir con una tía. Nuestros padres no querían saber de sus hijos, así que nos tocó a Brandy y a mí valernos por nosotros mismos, lejos de nuestros padres, conservando solo el recuerdo de nuestra hermana. Ojalá hubiéramos dejado esas cajas en su lugar, o simplemente si nos hubiéramos deshecho de esa estúpida cámara, Leah estuviera con nosotros. Historia original escrita para Oscuro Secreto por Johnny.